El joven seminarista entró en el Vaticano con el corazón lleno de fe y devoción, creyendo que allí, en lo más profundo de la Santa Sede, encontraría su verdadera vocación. Las imponentes columnas y el silencio sagrado de las antiguas murallas parecían susurrar secretos divinos a quienes se atrevían a escuchar. Cada paso resonaba en el frío mármol, y la grandeza del lugar hacía vibrar su espíritu con una sensación de propósito, como si estuviera destinado a algo más grande. Pero había algo más, algo que no podía explicar, una presencia invisible que lo acompañaba por los pasillos. Al principio ignoró esa creciente sensación de inquietud, atribuyéndola al peso de la responsabilidad espiritual. Sin embargo, a medida que pasaban los días, comenzó a darse cuenta de que las miradas fugaces de los otros seminaristas y el pesado silencio entre los sacerdotes principales ocultaban algo más que devoción. Ocultaron el miedo, y fue en una noche especialmente silenciosa, cuando las velas de las capillas parpadeaban sin motivo aparente, que sintió por primera vez la verdadera sombra que rodeaba al Vaticano. Algo andaba mal, profundamente equivocado. ¿Qué intentaban ocultar? Sin saber lo que vendría, no podría haber imaginado que su fe sería puesta a prueba en formas que nunca había soñado. Y mucho menos que las respuestas que tanto buscaba pudieran desembocar en secretos capaces de hacer tambalear los cimientos de la propia Iglesia. Después de todo, ¿qué esconde el Vaticano? Los primeros días dentro del Vaticano fueron de pura reverencia. El seminarista se sintió privilegiado de vivir y estudiar en uno de los lugares más sagrados del mundo. La rutina disciplinada, el silencio de las oraciones y las grandes misas lo llenaron de un sentimiento de pertenencia a algo más grande, casi sobrenatural. Se dedicó a horas de estudio teológico y meditación, creyendo que estaba en sintonía con la divinidad. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, una sutil inquietud comenzó a crecer en su corazón. El Vaticano, que alguna vez pareció brillar con una luz divina, ahora comenzó a revelar sombras ocultas. Los pasillos por los que caminaba todos los días parecían más oscuros de lo que recordaba, como si la arquitectura misma conspirara para esconder secretos en los rincones más oscuros. El aire se volvió pesado y la luz de las velas ya no calentaba, sino que creaba un inquietante juego de sombras en las antiguas paredes. Comenzó a notar cambios sutiles en las personas que lo rodeaban. Otros seminaristas, que alguna vez fueron compañeros amistosos y devotos, ahora evitaban el contacto visual. Sus conversaciones eran breves y evasivas, como si intentaran ocultar algo. Los sacerdotes mayores también parecían distantes, con miradas que parecían llevar una carga que él no podía entender. Comenzó a preguntarse si sabían algo que él no, un secreto del que aún no formaba parte. Una noche, mientras caminaba por uno de los pasillos más antiguos, escuchó lo que parecía un susurro lejano. Se detuvo para escuchar, pero el sonido cesó tan rápido como había comenzado. Miró a su alrededor esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba vacío. El sonido nunca abandonó su mente, permaneciendo como un eco inquietante. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O había algo o alguien acechando en las sombras? El malestar crecía cada día. El seminarista empezó a notar que sus noches ya no eran de sueño tranquilo. Había pesadillas, imágenes distorsionadas y sombras que danzaban en su mente. Vio figuras en los pasillos por la noche, figuras que desaparecían cuando él se acercaba. El Vaticano, que siempre había considerado el lugar más seguro del mundo, empezaba a sentirse como una prisión, un laberinto de secretos que todavía no podía desentrañar. Algo andaba profundamente mal, y sabía que tarde o temprano tendría que descubrir qué era.
Fue en medio de este creciente malestar que uno de los sacerdotes más antiguos, el padre Marconi, se acercó al seminarista. Marconi fue una figura autorizada, respetada por su vasta sabiduría y sus años dedicados a la Iglesia. Su presencia, sin embargo, siempre había provocado una ligera sensación de malestar en el joven. Había algo en la mirada penetrante de Marconi que sugería que sabía más de lo que aparentaba, que siempre estaba un paso por delante de los demás. En una mañana aparentemente normal, Marconi se acercó al seminarista con una sonrisa enigmática. ¿Has explorado las profundidades del Vaticano? Component Placement preguntó con una voz que era a la vez tranquilizadora e inquietante. El seminarista, sin saber qué responder, meneó la cabeza. Aquí hay mucho más de lo que se ve en la superficie. Si quieres, puedo mostrarte algo que pocos tienen el privilegio de saber. La propuesta fue inesperada y dejó dividido al seminarista. Una parte de él sentía curiosidad, ansia por desentrañar los misterios de aquel lugar. Sin embargo, otra parte, la más instintiva, sintió miedo. Sabía que Marconi no era un hombre de palabras vacías. Lo que estaba a punto de ofrecer no era una simple visita a zonas desconocidas, era algo más profundo, más oscuro. Días después, en una noche fría y silenciosa, el seminarista finalmente aceptó la invitación. Marconi lo condujo por pasillos que nunca había visto antes, por escaleras de piedra estrechas y húmedas. El olor a humedad y el aire enrarecido de las profundidades empezaban a oprimirle el pecho, pero se obligó a continuar. Al llegar a una antigua puerta de hierro forjado, Marconi se detuvo y le lanzó una mirada que pareció traspasar el alma del joven. «Aún no estamos listos para entrar», dijo con calma Marconi, observando la inquietud del seminarista. «Aquí hay cosas que todavía no puedes entender». El seminarista, aunque aliviado por no tener que cruzar esa puerta, sintió que le esperaba algo aún más inquietante. Marconi le dirigió una última mirada enigmática antes de girarse para marcharse, dejando al seminarista una sola certeza. Había algo muy mal en las profundidades del Vaticano, algo que aún no estaba preparado para afrontar. Desde el momento en que Marconi lo llevó hasta aquella puerta de hierro forjado, el seminarista ya no pudo dejar de pensar en las catacumbas que se encontraban bajo el Vaticano. La inquietud lo consumió. Se preguntó qué se escondía exactamente detrás de esa puerta. ¿Qué secreto podía ser tan terrible que se mantuviera encerrado tan profundamente en el corazón de la Iglesia? Las noches que siguieron fueron atormentadas por pensamientos oscuros y comenzó a evitar a los demás seminaristas, centrándose únicamente en descifrar los misterios que lo rodeaban. Marconi, al notar el creciente interés del joven, se acercó nuevamente a él. «Últimamente has estado haciendo muchas preguntas», dijo el sacerdote, con ese tono que mezclaba paternalismo y algo más oscuro. «Tal vez es hora de que veas lo que realmente sucede aquí». El seminarista vaciló, pero algo en su interior, una curiosidad casi insoportable, le hizo aceptar. Esa noche, Marconi lo llevó nuevamente a las catacumbas, un laberinto de túneles subterráneos que parecía extenderse por toda la ciudad del Vaticano. Mientras descendían las empinadas y húmedas escaleras, el aire se hizo más pesado y un silencio absoluto lo envolvió todo, roto solo por el sonido de su propia respiración. Las toscas paredes de piedra, cubiertas de musgo y filtraciones, parecieron apretarse a su alrededor a medida que la habitación se oscurecía aún más. En lo profundo de las catacumbas, la luz de las velas proyectaba sombras alargadas y distorsionadas que danzaban inquietantemente a lo largo de las paredes. Fue allí, entre tumbas olvidadas y pasillos interminables, donde el seminarista empezó a notar algo que cambiaría para siempre su visión del Vaticano. Un grupo de monjas pasó silenciosamente, con expresión inexpresiva,
como si estuvieran en trance, y entró en el Puerta de Hierro. Sus rostros inexpresivos lo perturbaron profundamente. No se intercambiaron palabras, solo el sonido de pasos resonando a través del túnel. Marconi, que observaba atentamente la escena, se limitó a decir: «Aún no estás preparado para entender lo que sucede más allá de esa puerta. Cuando lo estés, lo sabrás». El seminarista se alejó, sintiendo que algo maligno estaba arraigado en aquel lugar. Las catacumbas, que se suponía que eran lugares de descanso eterno, parecían más bien un portal a los secretos más oscuros de la iglesia. A partir de ese momento, la realidad comenzó a mezclarse con el miedo y supo que su fe estaba siendo puesta a prueba de maneras que nunca hubiera imaginado. Después de visitar las catacumbas, el seminarista comenzó a ser perseguido por una serie de inquietantes pesadillas. Cada noche, cuando cerraba los ojos, se encontraba caminando de nuevo por los pasillos subterráneos del Vaticano, siguiendo siempre las figuras inexpresivas de las monjas. Los túneles oscuros parecían más estrechos y opresivos en sus sueños. Las sombras parecían vivas, como si lo persiguieran. Pero lo que más le aterrorizaba era la figura sombría que siempre aparecía al final de cada pesadilla. En sus sueños, esta figura lo observaba desde lejos, una presencia pesada y amenazadora que no tenía una forma clara. Ella nunca se acercó, pero su mera presencia fue suficiente para llenar al seminarista de un miedo paralizante. Se despertaba sudando frío y su corazón latía frenéticamente, como si acabara de escapar de algo muy real. No importa cuánto intentara alejar estas imágenes durante el día, continuaban arrastrándose en su mente, devorando lentamente su cordura. Pero las pesadillas fueron solo el comienzo. Durante sus horas de vigilia, comenzó a tener visiones inquietantes, especialmente de noche, cuando el Vaticano parecía sumido en una oscuridad aún más profunda. Vio figuras en los pasillos, sombras que se movían en los límites de su visión. A veces escuchaba susurros lejanos, cánticos en un idioma extraño que no lograba identificar, pero que lo llenaba de un malestar indescriptible. La culminación de sus visiones se produjo una mañana, mientras caminaba por los pasillos del monasterio. Al pasar cerca de una de las salas de oración, vio algo que le heló la sangre, una figura encapuchada, con una túnica que parecía negra como la noche misma. Estaba arrodillada frente a un altar. Las palabras que murmuró fueron incomprensibles, pero el tono era inequívoco. Era una invocación. Cuando la figura levantó el rostro por un breve momento, el seminarista juró haber visto su propia maldad reflejada en los ojos de la figura. Parpadeó y cuando volvió a abrir los ojos, la figura había desaparecido, dejando solo un frío cortante en el aire. Desesperado, el seminarista intentó encontrar respuestas en los viejos textos de la biblioteca, pero cuanto más leía, más aterrorizado se sentía. Sabía que algo andaba profundamente mal en el Vaticano y que el mal que sentía era mucho mayor de lo que imaginaba. Perturbado por las pesadillas y visiones que lo perseguían, el seminarista decidió buscar respuestas en la vasta y antigua biblioteca del Vaticano, donde libros de siglos pasados descansaban en estantes cubiertos de polvo. Allí, entre tomos de teología y registros históricos, creía poder encontrar alguna explicación para las siniestras experiencias que había estado enfrentando. El pesado silencio del lugar parecía amplificar el sonido de su propia respiración y, a medida que hojeaba los libros, su ansiedad crecía. Una tarde particularmente sombría, mientras exploraba una sección de la biblioteca que rara vez era frecuentada, algo llamó su atención. Escondido entre volúmenes antiguos, había un libro que parecía fuera de lugar, como si estuviera fuera de lugar. Era un libro con tapas negras y sin título en el lomo. Cuando el seminarista sacó el volumen del estante,
Una extraña sensación le recorrió la espalda, como si algo prohibido estuviera a punto de revelarse. Al abrir el libro, se topó con textos inquietantes. Allí, en medio de oraciones y rituales religiosos, había instrucciones detalladas para invocaciones demoníacas. Figuras sombrías decoraban las páginas, y el seminarista sintió que se le helaba la sangre al darse cuenta de que muchos de los símbolos allí descritos eran familiares para aquellos que había visto en sus visiones. No podía entender cómo un libro como ese podía estar allí, en el corazón del Vaticano, un lugar que debería ser la manifestación misma de la pureza y la fe. Mientras hojeaba las páginas con dedos temblorosos, sintió la presencia de alguien detrás de él. El seminarista rápidamente se dio vuelta y se encontró cara a cara con un sacerdote que reconoció, un hombre que siempre había sido visto como una figura austera pero respetable. El sacerdote miró el libro que tenía en las manos y en lugar de regañarlo, dijo con calma: «Este libro es solo para aquellos que entienden al enemigo. Aún no estás preparado para comprender lo que hay dentro de estas páginas». El tono del sacerdote era frío, como si estuviera revelando un secreto antiguo y profundo. El seminarista devolvió el libro al estante, pero las palabras del sacerdote resonaron en su mente. A partir de ese momento, la presencia de ese libro y lo que significaba se convirtió en una sombra constante sobre él. El seminarista sabía que algo terrible estaba sucediendo y que el Vaticano no era el lugar puro que siempre había creído que era. Pero lo que más le aterrorizaba era la idea de que aún no sabía hasta qué punto llegaban los secretos que lo rodeaban. Los días que siguieron fueron de creciente inquietud para el seminarista. Sus visiones se hicieron cada vez más intensas y la sensación de que algo malo acechaba en el Vaticano era cada vez más palpable. Pero todavía no podía juntar todas las piezas, no estaba seguro de lo que le esperaba en las sombras. Eso cambiaría una noche en la que fuera testigo de algo que nunca podría olvidar. Era tarde y la mayoría de los seminaristas ya se habían retirado a sus habitaciones. El seminarista, sin embargo, seguía deambulando por los pasillos del Vaticano, atormentado por sus dudas y buscando respuestas. Fue entonces cuando vio, de lejos, a un grupo de hombres caminando en silencio por los pasillos, cargando algo pesado. A la tenue luz de las velas, pudo distinguir lo que parecía ser una gran caja negra envuelta en cadenas. La escena lo dejó intrigado y al mismo tiempo aprensivo. ¿Qué llevarían en un lugar tan sagrado y por qué tanta discreción? Sin hacer ruido, siguió al grupo manteniendo una distancia de seguridad. Los hombres se movían con precisión, como si supieran exactamente a dónde ir, guiando la caja por pasillos que el seminarista apenas conocía. Bajaron las escaleras que conducían al interior del Vaticano hasta que finalmente llegaron a la puerta de hierro forjado de las catacumbas, la misma que Marconi le había mostrado semanas antes. El seminarista se escondió en las sombras y observó cómo los hombres de aspecto solemne abrían la puerta y entraban, llevándose la misteriosa caja consigo. La puerta se cerró con un ruido metálico y el seminarista se quedó solo, con el corazón acelerado y el cuerpo presa de un miedo paralizante. Sabía que, al otro lado de esa puerta, algo terrible estaba sucediendo, algo que no podía explicarse por la fe que tanto veneraba. Antes de que pudiera alejarse, una voz familiar sonó detrás de él. «¿Estás listo para entrar ahora?». Era el padre Marconi, que lo observaba con ojos penetrantes y una sonrisa enigmática. El seminarista no supo reaccionar. Estaba a punto de enfrentar la verdad que tanto temía, pero al mismo tiempo sentí que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. La figura del padre Marconi, con su postura imponente y su mirada enigmática, flotaba sobre el seminarista. Sabía que al seguir a Marconi, esa noche estaba cruzando un umbral del que no podría regresar.
El silencio en las catacumbas era aplastante, como si incluso las propias paredes supieran el horror que se desarrollaría a continuación. Marconi dio un paso adelante y señaló la puerta de hierro, ahora entreabierta. «¿Estáis preparados para la verdad?», dijo con una calma inquietante. El seminarista, aunque abrumado por el miedo, sintió que no tenía otra opción. Su curiosidad había superado cualquier rastro de precaución y sabía que necesitaba comprender qué estaba pasando detrás de ese velo de misterio. Siguiendo a Marconi, cruzó el umbral hacia un pasillo estrecho y húmedo, iluminado solo por antorchas en las paredes. El olor a humedad era denso y el aire era pesado, casi sofocante. Cada paso que daba parecía resonar infinitamente, como si descendiera aún más profundamente a las entrañas de la tierra. A medida que avanzaban, empezó a oír un sonido distante, un cántico oscuro e inquietante en un idioma que no podía identificar. El sonido lo invadió como una marea de oscuridad, haciendo que se le revolviera el estómago. Marconi avanzaba impasible, como si ya estuviera acostumbrado a ese ambiente. El seminarista, en cambio, sentía que cada fibra de su ser gritaba por regresar, pero algo más grande, una fuerza irresistible, lo obligaba a continuar. Finalmente, llegaron a una gran sala subterránea, escondida en lo profundo de las catacumbas. En el centro había un altar de piedra, rodeado de figuras encapuchadas y enmascaradas. El seminarista reconoció la caja negra que había visto antes transportada. Ahora estaba de pie en el altar, rodeada de símbolos tallados en el suelo. Las figuras susurraban cánticos en un ritmo constante, y el seminarista no pudo evitar sentir el peso del mal impregnado en ese lugar. Marconi, a su lado, se volvió y susurró: «Este es el secreto que buscabas, esta es la verdad que oculta el Vaticano». El seminarista no podía creer lo que vio. Su fe, una vez sólida, comenzó a desmoronarse bajo el peso de esa revelación. Lo que estaba a punto de presenciar pondría a prueba no solo su fe, sino también su propia cordura. Los ojos del seminarista estaban muy abiertos por el terror, pero no podía apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante él. Las figuras encapuchadas alrededor del altar comenzaron a moverse en sincronía, como si estuvieran realizando una danza ritual. El siniestro canto resonó en las paredes de la habitación subterránea y sintió que la energía en el aire cambiaba, como si el mismo espacio a su alrededor estuviera pulsando con una fuerza maligna. En el centro del altar, la caja negra comenzó a emitir un tenue resplandor rojo. Las cadenas que la rodeaban vibraron y un inquietante sonido metálico resonó por toda la habitación. Las figuras alrededor del altar intensificaron sus cánticos y el seminarista se dio cuenta, con horror, de que el ritual no era un simple acto de poder, era un intento de invocar algo antiguo, algo que nunca debería ser liberado. El seminarista sintió que le flaqueaban las piernas mientras observaba cómo una de las figuras sacaba del interior de la caja un cuerpo humano envuelto en paños. El cuerpo fue colocado sobre el altar y las manos encapuchadas comenzaron a realizar una serie de gestos, como si ofrecieran el sacrificio a una entidad invisible. El seminarista notó que del cuerpo manaba sangre fresca y su estómago se revolvió ante la grotesca escena. En el centro del grupo, una figura se destacaba de las demás. Vestida con una ornamentada máscara dorada, llevó a cabo el ritual con fervor y sus palabras entonadas con inquietante autoridad. Era el líder del culto, alguien cuyo poder e influencia eran claramente inconmensurables. Con movimientos precisos, levantó una copa de oro que estaba llena con la sangre del sacrificio.
El seminarista, paralizado por el miedo, observó cómo el líder de la secta bebía el líquido con un fervor casi bestial, con los ojos brillando detrás de la máscara. De repente, el aire de la habitación pareció condensarse y la temperatura bajó abruptamente. La figura enmascarada comenzó a temblar y un grito gutural y aterrador resonó en su garganta. El seminarista observó horrorizado cómo el líder de la secta se retorcía violentamente y su cuerpo era invadido por una fuerza demoníaca. Las máscaras y túnicas alrededor del altar se convirtieron en testigos mudos de la terrible transformación que se estaba produciendo. El seminarista quería correr, quería escapar de ese maldito lugar, pero el miedo lo paralizó. Sabía que estaba presenciando algo indescriptible, algo que nunca debería ser visto por ojos humanos, y en ese momento una cruel verdad se hizo clara en su mente. El mal que vio desatado no era solo una leyenda o una historia de miedo. Era real y ahora estaba en el mundo. El seminarista no podía apartar la vista de la macabra transformación que se estaba produciendo ante él. El líder del culto, poseído por una fuerza demoníaca, se retorcía grotescamente. Sus extremidades se estiraron y contrajeron de manera inhumana, mientras gritos guturales resonaban en la cámara subterránea. El aire estaba cargado de una palpable energía maligna, tan intensa que pareció penetrar la piel del seminarista y quemarle los huesos. No sabía cómo había llegado allí, pero estaba claro que se había metido en algo que escapaba mucho a su comprensión. Su corazón latía a un ritmo frenético mientras observaba el cuerpo del líder de la secta sufrir una metamorfosis ante sus ojos. Los ojos del hombre, previamente ocultos por la máscara dorada, ahora brillaban de un rojo brillante, como si llamas internas los estuvieran consumiendo. Fue entonces cuando el seminarista reconoció algo familiar en aquel hombre. Había algo en su porte, en la forma en que se movía, algo que hizo que al seminarista se le helara la sangre. La máscara dorada finalmente cayó, revelando el rostro del líder. Para su horror, el seminarista reconoció la figura que tenía ante él, el obispo del Vaticano, el hombre que respetaba, en quien confiaba, se reveló ahora como el líder de ese culto infernal. El shock fue abrumador. El seminarista sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo podía el obispo, figura que representaba todo lo sagrado, estar al frente de un ritual tan profano? El seminarista recordó innumerables conversaciones, consejos y momentos de profunda devoción compartidos con el obispo. Todo parecía mentira. Cada gesto, cada palabra pronunciada por el obispo ahora sonaba como parte de un cruel engaño, una farsa diseñada para ocultar su verdadera lealtad al mal. El obispo, ya completamente transformado, miró directamente al seminarista. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel y retorcida, como si hubiera estado esperando ese momento. Siempre has tenido curiosidad, ¿no? La voz del obispo era irreconocible, un gruñido profundo que resonó en las paredes de piedra. Ahora que has visto la verdad, sabes que no hay vuelta atrás. El seminarista, todavía paralizado por el terror, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había descubierto algo que estaba destinado a permanecer oculto, y ahora él mismo era parte de ese secreto. El seminarista contemplaba, sin poder creer lo que veía, la demoníaca metamorfosis del obispo ante sus ojos. El cuerpo del hombre, que antes parecía robusto e imponente, ahora estaba irreconocible. Las venas de su cuello latían violentamente, mientras sus músculos parecían contraerse en espasmos. Sus ojos, una vez humanos, brillaban con un rojo sobrenatural, reflejando el poder maligno que ahora habitaba su cuerpo. La sala, antes silenciosa excepto por los cánticos, ahora resonaba con gritos guturales y un sonido estridente que parecía emanar de las paredes de piedra. El seminarista,
En estado de shock, se sintió impotente. Quería gritar, correr, escapar de esa horrible visión, pero sentía los pies clavados en el frío suelo. El obispo, ahora completamente poseído por la entidad demoníaca, se rió locamente. Fue una risa que atravesó el alma, llena de una maldad profunda e inhumana. Las figuras encapuchadas alrededor del altar no hicieron nada para detener la transformación. Por el contrario, parecían celebrar el ritual, y sus cánticos se intensificaban hasta convertirse en una melodía macabra y fascinante. En el centro de la habitación, el obispo, o en lo que se había convertido, comenzó a levitar ligeramente por encima del suelo, como si lo sostuviera una fuerza invisible. Su cuerpo, alguna vez robusto y lleno de vida, ahora estaba cubierto de una piel fina y blanquecina que parecía estirarse de una manera extraña, casi como un caparazón a punto de romperse. Con cada movimiento, los huesos se realineaban grotescamente, rompiéndose y reestructurando como si su forma humana se estuviera deshaciendo. El seminarista sintió intensas náuseas al presenciar este abominable acto. Se le revolvió el estómago y el aire a su alrededor parecía volverse cada vez más denso, sofocante, impregnado de una palpable presencia maligna. Sabía que estaba al borde de algo catastrófico, que el obispo ya no era solo un hombre, se había convertido en el recipiente de una entidad que anhelaba liberarse. De repente, la figura demoníaca lanzó una mirada penetrante hacia el seminarista, como si pudiera sentir su vulnerabilidad y terror. «Tú también tienes un papel que desempeñar aquí», gruñó la criatura con una voz de varios tonos, mientras su cuerpo parpadeaba como una llama en el viento. El seminarista se dio cuenta, en ese momento, de que había sido llevado allí no por casualidad, sino como parte de un plan mucho más amplio, un plan que involucraba su alma, su fe y su destino. Con sumo esfuerzo, el seminarista dio un paso atrás, intentando romper el hechizo que lo mantenía paralizado. Sabía que no podría enfrentarme a esa entidad, no allí y tal vez nunca. Pero antes de que pudiera reaccionar, las puertas por las que había entrado se cerraron con estrépito. Estaba atrapado. El horror que estaba presenciando era solo el comienzo, y sabía que de alguna manera tendría que sobrevivir esa noche para contarle al mundo lo que realmente estaba sucediendo en lo profundo del Vaticano. El seminarista sabía que si se quedaba allí, sería consumido por la entidad demoníaca que ahora poseía el cuerpo del obispo. El horror que presenció superó cualquier cosa que pudiera imaginar, una completa perversión de la fe que tanto valoraba. Sus músculos estaban tensos por el miedo, pero la adrenalina que comenzaba a correr por sus venas lo empujó a la acción. Necesitaba escapar. Desesperadamente miró alrededor de la habitación buscando una salida que no estuviera bloqueada por las figuras encapuchadas que todavía estaban recitando cánticos en un ritmo inquietantemente sincronizado. Con el corazón acelerado, se lanzó hacia la puerta por la que había entrado, tratando de encontrar una manera de escapar de esta pesadilla. Ante su toque, la pesada puerta de hierro que previamente se había cerrado con estrépito parecía atascada, como si algo sobrenatural la mantuviera cerrada. La criatura que alguna vez fue obispo soltó una risa cavernosa, una mezcla de burla y satisfacción. «¿Crees que puedes escapar?», rugió la entidad. Su voz resonó por toda la habitación. «Ahora eres parte de esto». El seminarista ignoró las palabras y se negó a creer que estaba condenado. Impulsado por el instinto de supervivencia, empujó la puerta con todas sus fuerzas, gritando de desesperación. Cuando finalmente se rindió, salió tambaleándose y cayendo al frío suelo de las catacumbas. No hubo tiempo para recomponerse. Necesitaba correr. Los pasillos de las catacumbas eran un laberinto de oscuridad y humedad,
y el seminarista corría por ellos con el sonido de pasos y risas resonando en sus oídos. No sabía si lo perseguía algo real o si era su mente, ahora en ruinas, jugándole una mala pasada. Sus pulmones ardían y sus músculos ardían por el esfuerzo, pero sabía que no podía parar. Cada giro de las catacumbas parecía llevarlo más profundamente, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir moviéndose. Cuando finalmente vio una escalera que conducía a la superficie, sintió una oleada de esperanza, aunque débil. Con piernas inestables, subió escalón tras escalón, hasta que los pasillos oscuros comenzaron a dar paso a la tenue luz de las velas del Vaticano en lo alto. Había logrado escapar del macabro ritual, pero la sensación de seguridad aún estaba muy lejos. Cuando salió de las catacumbas, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Nada más traspasar la última puerta que le separaba del exterior, el seminarista sintió el aire frío de la noche romana golpear su rostro. La brisa fresca le trajo un breve alivio, pero sabía que el horror que había presenciado aún lo seguía como una sombra. Las calles de Roma, silenciosas y desiertas a esa hora tardía, le parecían vastas e irreales, casi como si estuvieran en un sueño distorsionado. Sus pies apenas tocaron el suelo cuando comenzó a correr, impulsado por la urgencia de poner la mayor distancia posible entre él y el Vaticano. Cada sombra en las calles estrechas parecía esconder una amenaza, y sus ahora hipersensibles sentidos captaron sonidos que no podía identificar. El sonido de pasos detrás de él resonaba constantemente en su mente, aunque cuando se dio la vuelta no había nadie. La paranoia estaba comenzando a instalarse profundamente en su espíritu, alimentada por la aterradora visión del obispo transformándose y el peso del secreto que ahora cargaba. Sabía que no podía confiar en nadie. El Vaticano, ese bastión de fe y seguridad, era ahora el epicentro mismo del mal que había descubierto. Mientras corría, su cuerpo exhausto comenzó a fallar. Sus piernas apenas podían moverse, pero el miedo lo mantuvo erguido. Pasó por callejones estrechos. Sus pasos resonaban en los muros de piedra que parecían encerrarlo en una prisión invisible. La iluminación de las antiguas lámparas romanas proyectaba sombras alargadas, distorsionando su percepción y amplificando su sensación de aislamiento. En su mente, los cánticos aún resonaban, atormentando cada pensamiento que intentaba formar. Podía sentir el mal que había presenciado en las catacumbas creciendo, extendiéndose como una sombra sobre la ciudad, y supo que estaba en grave peligro. Al llegar finalmente a una plaza desierta, el seminarista se detuvo un momento para recuperar el aliento. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente todavía estaba en alerta máxima. Miró a su alrededor, tratando de encontrar un lugar donde esconderse o alguien en quien pudiera confiar, pero sabía que cualquier movimiento en falso podría costarle la vida. La verdad que llevaba era demasiado poderosa y ahora era un objetivo. El peso de la revelación era claro. El Vaticano ocultaba un antiguo mal, un terrible secreto que nunca podría haber imaginado. Su fe, una vez inquebrantable, ahora estaba hecha jirones. ¿Qué debería hacer con este conocimiento? Lo único de lo que estaba seguro era que, de alguna manera, necesitaría sobrevivir esa noche. Mientras el seminarista se escondía en una pequeña iglesia abandonada, lejos de los ojos vigilantes del Vaticano, finalmente tuvo un momento para reflexionar sobre lo que había presenciado. El miedo todavía palpitaba en sus venas, y las imágenes de la macabra ceremonia, del obispo transformándose en una criatura demoníaca, nunca abandonaron su mente. Había dedicado su vida a la fe, el estudio y la devoción, creyendo que el Vaticano era el corazón puro de la Iglesia, un lugar de santidad y justicia. Ahora toda su visión del mundo se estaba desmoronando. ¿Cómo podía algo tan sagrado esconder un mal tan antiguo?
Sentado en los bancos de madera de la iglesia, reflexionó sobre lo que había aprendido. El Vaticano, que se suponía era el lugar más seguro para el alma de un hombre, ahora parecía un laberinto de secretos y sombras. Pensó en los pasillos, las catacumbas, la sala donde se realizaba el ritual. Era como si todo hubiera sido diseñado para ocultar estas terribles verdades a cualquiera que se atreviera a mirar. Los susurros, los cánticos, las figuras encapuchadas, todo era parte de una antigua conspiración, algo que había estado protegido durante generaciones. Y ahora, él era parte de ese conocimiento prohibido. Se preguntó por qué el padre Marconi lo eligió. ¿Por qué fue llevado a ese lugar para presenciar todo eso? Quizás Marconi sabía de su curiosidad, de su incesante búsqueda de respuestas. O tal vez el seminarista era solo una pieza de un juego mucho más grande, manipulado por fuerzas que aún no entendía. De cualquier manera, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que vio necesitaba ser expuesto, pero ¿cómo? ¿Quién le creería? ¿Quién se atrevería a cuestionar el poder del Vaticano? El seminarista se debatía entre la necesidad de exponer la verdad y el miedo a las consecuencias. Si hablara, ¿qué le pasaría? Y si permanecía en silencio, ¿podría vivir consigo mismo sabiendo que había algo tan terrible escondido en el corazón de la iglesia? Estaba atrapado en un dilema moral, luchando entre el miedo y la verdad. Días después, todavía escondido en las calles de Roma, el seminarista decidió que ya no podía quedarse quieto. Recordó cada detalle, desde su primer encuentro con Marconi hasta el momento en que vio al obispo, transformado en una criatura del infierno, mirarlo directamente a los ojos. El secreto que llevaba era demasiado pesado para ignorarlo. El mundo necesitaba saberlo. La iglesia, la institución en la que tantas almas confiaron para su salvación, estaba contaminada por algo que ningún hombre debería ver. El seminarista sabía que su vida ahora estaba en peligro. Seguramente el Vaticano enviaría hombres para silenciarlo. Tal vez incluso los mismos hombres encapuchados que había visto en las catacumbas. Pero incluso con todo el miedo que sentía, su determinación era mayor. Ya no era el joven ingenuo que había entrado al Vaticano con sueños de fe y devoción. Ahora era un hombre que llevaba una carga de conocimiento oscuro, y con eso venía la responsabilidad. Comenzó a escribir todo lo que había presenciado. Sus manos temblaban mientras ponía las palabras por escrito. Cada detalle, cada sonido, cada vista. Sabía que la única manera de protegerse era asegurarse de que esta verdad se difundiera, que otras personas supieran lo que se escondía en las profundidades del Vaticano. No sabía cómo ni quién lo ayudaría, pero estaba decidido a no permitir que este secreto permaneciera oculto. Su fe fue destruida, pero en su lugar había un nuevo propósito: exponer la verdad, por terrible que fuera. El seminarista sabía que no era el único que llevaba esta carga. Otros, en algún lugar, también debieron haber visto lo que él vio. Quizás, juntos, podrían sacar a la luz los oscuros secretos que se esconden bajo la superficie de la institución más poderosa del mundo. Con el corazón apesadumbrado, pero decidido, terminó de escribir su informe. El sol salía sobre el horizonte de Roma. Una nueva mañana amanecía mientras miraba por la ventana de la iglesia abandonada. Aunque estaba solo en ese momento, sabía que lo que estaba a punto de hacer podría sacudir los cimientos de la fe en todo el mundo. Y ahora, tú que has visto hasta aquí, ¿te gustaría saber más sobre este terrible secreto y los oscuros misterios que se esconden detrás de los muros del Vaticano? Suscríbete al canal para más historias de terror y suspenso como esta. No olvides dejar un me gusta, ya que esto nos ayuda a seguir contándote historias aterradoras. Hasta la próxima.